Las soluciones adoptadas para el sistema de alimentación tienen una importancia fundamental para optimizar la carburación y, en consecuencia, las prestaciones de un vehículo. Un buen sistema de carburación permite una alimentación que se ajuste a todo el campo de revoluciones y a todas las condiciones de empleo, óptimas prestaciones del vehículo, elasticidad de marcha en todo el campo de revoluciones, respuesta rápida y segura a todas las demandas del conductor, gases de escape menos contaminantes, menor consumo. La carburación es un procedimiento que efectúa una mezcla de aire-combustible adecuada a las necesidades del motor. La mezcla de aire-gasolina debe dosificarse con una relación continuamente variable según las condiciones de empleo y debe ser nebulizada y homogénea. Los procedimientos utilizados para la alimentación del motor de gasolina son de dos tipos: carburación de surtidores, carburadores, e inyección de gasolina. Analicemos con detalle el sistema adoptado en primer lugar, es decir, el carburador de surtidores. El carburador está constituido por el difusor, o tubo de Venturi, y el surtidor calibrado de gasolina. El aire entra por el tubo de aspiración, se depura en el filtro y entra en el carburador. En relación al tubo de Venturi, de diámetro menor, se produce un aumento de la velocidad del aire que genera una depresión, y ésta origina una salida de combustible por el surtidor. La diferencia de velocidad entre gasolina y aire provoca el fraccionamiento del combustible en gotas de diámetro pequeño, pulverización, y favorece su nebulización y evaporación. Sin embargo, la evaporación se produce principalmente en el tramo entre el surtidor y el cilindro, es decir, a lo largo del conducto, y se ve influida por otros factores como la depresión, la turbulencia y la temperatura. La nebulización y posterior evaporación contribuyen a la formación de la mezcla de aire-gasolina. Por medio de experimentos en laboratorios, se ha visto que para quemar totalmente una parte de gasolina hacen falta 15 partes en peso de aire. Por tanto, solo con esta relación se aprovecha todo el combustible. Pero esta relación ideal no se cumple en la práctica. Básicamente sirve como referencia para definir qué es una mezcla rica y qué una mezcla pobre. A las mezclas ricas les corresponden relaciones de dosificación menores que 15:1. A las mezclas pobres les corresponden relaciones de dosificación mayores que 15:1. El motor puede funcionar con valores de relación de dosificación entre 10:1 y 20:1. En la fase de proyecto de un automóvil, hay que tener en cuenta si se demanda al motor la máxima potencia, y en este caso la alimentación debe producirse con una mezcla rica, o si le demandamos el máximo ahorro. En este segundo caso, la alimentación debe producirse con una mezcla pobre. El ingeniero que tiene en cuenta estas exigencias también debe otorgar al conductor una cierta posibilidad de elección entre prestaciones y ahorro, por medio de la posición del acelerador. Veamos ahora algunas situaciones reales de circulación y qué sucede desde el punto de vista de la carburación. Tomemos como ejemplo un vehículo que circula en quinta con mariposa constantemente abierta y que afronta gradualmente una pendiente. En llano, el vehículo con mariposa totalmente abierta funciona a 6.000 revoluciones por minuto. Al subir, siguiendo con la mariposa totalmente abierta, circula a 3.000 revoluciones por minuto debido al incremento de la carga de resistencia por la pendiente. Aun manteniendo constante la apertura de la mariposa, el número de revoluciones del motor desciende. En lo referente a la carburación con apertura de la mariposa constante, aun variando el número de revoluciones del motor, se mantiene prácticamente constante la relación de dosificación, pero varía, en cambio, la cantidad de mezcla.
Veamos ahora el segundo ejemplo de circulación. El vehículo circula por una carretera llana en quinta a 4.000 revoluciones por minuto. La velocidad de crucero requiere una potencia reducida y podemos aprovechar una mezcla pobre para limitar el consumo. Si la pendiente de la calzada se incrementa y queremos mantener la misma velocidad, el motor deberá suministrar una potencia mayor. Para obtener una potencia mayor hay que incrementar la apertura de la mariposa y proporcionar al motor una mezcla más rica. En la conducción diaria, las situaciones más habituales son las determinadas por un cambio simultáneo de las fuerzas resistentes, de la apertura de la mariposa y del número de revoluciones del motor. En este caso, el motor necesita que la relación de dosificación varíe continuamente, pero que lo haga siempre entre la dosificación de potencia máxima y la dosificación de ahorro máximo. Para resistencias pequeñas y revoluciones bajas, el motor necesita una mezcla rica, de 10:1 hasta 12:1. La mezcla se empobrece gradualmente cuando pasa a condiciones medias de empleo y se enriquece de nuevo en condiciones de funcionamiento a alta velocidad y con cargas elevadas de resistencia. Las fuerzas resistentes, la apertura de la mariposa y el número de revoluciones del motor son los factores que determinan la demanda de dosificación en condiciones ambientales constantes. Pero en la práctica, las condiciones ambientales no son constantes y por tanto hay que alimentar al motor correctamente teniendo en cuenta también la temperatura y la presión atmosférica. En efecto, con temperaturas bajas el aire es más denso y por tanto el peso del aire aspirado es mayor. Al subir la temperatura, el aire es menos denso y el peso del aire aspirado es menor. También la presión atmosférica influye en la densidad del aire. A nivel del mar, el aire es más denso y por tanto el peso es mayor. En cotas altas el aire es menos denso y el peso del mismo es menor. Por consiguiente, con el mismo volumen de aire aspirado, necesitaremos una mayor o menor cantidad de gasolina para respetar la dosificación demandada. Además de adecuadamente dosificada, la mezcla debe estar bien carburada, es decir, el líquido debe fraccionarse en gotas diminutas dispersándose en el aire para así evaporarse y distribuirse homogéneamente. En un motor, el proceso de carburación de la mezcla se produce por medio de las fases de pulverización, nebulización y evaporación de la gasolina. Veamos en la práctica lo que sucede. La gasolina es pulverizada por el surtidor en forma de gotas más o menos pequeñas con relación a la velocidad del aire. En efecto, con velocidades bajas del aire se produce un goteo. A medida que la velocidad se incrementa, se verifica un fraccionamiento progresivo de las gotas. Para que la gasolina evapore, es conveniente proporcionar calor a través de las paredes del colector de admisión. Ello se produce utilizando el agua de refrigeración mantenida a una temperatura lo más constante posible, unos 80 grados, por medio de un circuito con termostato. Un calentamiento excesivo del conducto influiría de forma negativa, provocando pérdidas de llenado e incrementaría la tendencia a la detonación. Por el contrario, con un calentamiento insuficiente, la gasolina tiende a condensarse en las paredes y el motor se alimentaría con mezclas pobres. En este caso, la gasolina suministrada y no evaporada no se quema y se expulsa por el escape en forma de partículas carbonosas que son contaminantes. Este es el motivo por el que en el arranque, sobre todo en invierno, se proporciona una mezcla rica por medio de dispositivos de enriquecimiento adicionales. El starter. Resumiendo, los factores que rigen la pulverización, nebulización y evaporación de la mezcla de aire-gasolina son la velocidad del aire aspirado y la temperatura de los conductos. Existe además otro factor muy importante, la depresión en los conductos.
Veamos cómo varía la depresión en los conductos de aspiración en función de las revoluciones del motor y de la apertura de la mariposa. Con la mariposa en posición de mínimo, la depresión es alta y proporcional al número de revoluciones del motor. Antes de la mariposa, los valores de presión son iguales a los valores de la presión atmosférica. A medida que la mariposa se abre, la depresión se propaga entre la mariposa y el estrechamiento del venturi. Con un número constante de revoluciones en el motor, la depresión en los conductos será tanto más modesta cuanto más abierta esté la mariposa. Con mariposa totalmente abierta, se instaura una presión en el interior del conducto muy parecida a la atmosférica. El valor de máxima de presión se realiza en correspondencia al venturi. Sabemos que la presión influye en la evaporación. Recordemos que a nivel del mar, el agua se evapora a un valor máximo de 100 grados. En cambio, en cotas altas, donde la presión es inferior, el agua hierve a temperaturas inferiores. Es sencillo comprender cómo, con las mismas temperaturas en los conductos de aspiración, la evaporación de la gasolina es tanto más completa y sencilla cuanto mayor es la depresión. Puesto que el valor de la presión depende del accionamiento de la mariposa, según cómo se utilice el pedal del acelerador, se pueden determinar variaciones imprevistas. Si se suelta de repente el acelerador, la mariposa se cierra y en los conductos de aspiración, después de la mariposa, se crea inmediatamente una fuerte depresión que provoca una rápida evaporación de toda la gasolina en estado líquido y en movimiento por las paredes de los conductos. Por tanto, tras el cierre de la mariposa, el motor aspira una mezcla muy rica con la consiguiente combustión incompleta. Por el contrario, si se acelera de repente, la mariposa se abre bruscamente y se instaura en todo el sistema de alimentación una presión prácticamente igual a la atmosférica. La mezcla deja condensar gran parte de los vapores de gasolina que se depositan en las paredes. Justo cuando el motor necesita de una mezcla rica para obtener toda la potencia necesaria para la aceleración, es alimentado con una mezcla pobre. Para hacer frente a este inconveniente, la práctica totalidad de los carburadores modernos dispone de un dispositivo de enriquecimiento, la bomba de aceleración. Por último, hay un cuarto factor que determina la homogeneidad y la estabilidad de la mezcla en los conductos y en los cilindros: la turbulencia. El aire, entrando en los conductos con una cierta velocidad y con un movimiento de remolino, impide la estratificación del combustible, mejorando la evaporación y reduciendo las partes no quemadas con un menor derroche y una menor contaminación. En cambio, una turbulencia excesiva provoca pérdidas de carga, lo que implica un menor llenado de los cilindros con la consiguiente reducción de la potencia. En resumen, en el caso de alimentación por medio de carburadores, el carburador es el único responsable de la cantidad de gasolina suministrada. En lo concerniente a la calidad de la mezcla, lo es en cambio en mínima parte, puesto que la carburación se realiza sobre todo en los conductos de alimentación y en la cámara de combustión.